Amén, amén, amén. Esta es la semana 11. El título es El significado intrínseco de temer al Señor en la economía de Dios. Ayer que compartíamos esta porción, esta semana, decíamos nosotros que debemos de profundizarla, debemos de volverla a leer, debemos de entrar nuevamente, porque cuando uno habla aquí intrínseco, el significado de temer al Señor, como que uno ve la, digamos, la lección esta con temor, como que algo nos puede suceder o algo extraño, pero es todo lo contrario, es el amor del Señor hacia nosotros. O sea que el Señor en su misericordia siempre nos ha llamado, en que en Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malvados, ni permanece en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los que se burlan. O sea que, este, que dice que el cielo de los, que el que se sienta en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. O sea que esto es como una pequeña advertencia, pero en sí la lección, esta lección es para nosotros un principio en el cual el hombre puede llevar una vida humana apropiada, en que debe temer al Señor en reverencia a Él. O sea que va enfocado, ese temor va enfocado hacia Él principalmente, en que, y más adelante se puede ver qué es lo que se refiere a temer al Señor. Por ejemplo, aquí dice, es vivir con el temor de ofenderlo. O sea que nosotros debemos tener este cuidado. El temer al Señor es tener cuidado de no ofenderlo, de no perder su presencia. Esto me llamó mucho la atención, porque el no perder su presencia, nosotros con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestro yo, que habla ahí del yo, podemos perder su presencia. Entonces, eso es lo que, digamos, a mí me llamó la atención en cuanto a temer al Señor de perder su presencia. Por su ímpetu humano, por no creer que tenía el Hijo de la promesa, él perdió su presencia. Y de esa manera nosotros no debemos de perder la presencia, y es el temor y el cuidado que tenemos que tener. Y de no recibirlo como nuestra recompensa en la próxima, eso sería para nosotros lo peor que nos podría pasar. Entonces, de esto tenemos que tener cuidado. Entonces, esa es la forma como debemos vivir con el temor de perder esta sonrisa del Señor, este acercamiento que tiene con nosotros, esta recompensa que nos da, porque es una promesa. Y si es una promesa del Señor, Él la va a cumplir. O sea que al temer al Señor dice que es considerarlo y respetarlo en todas las cosas. Y en todas las cosas es en todas las cosas. Pero nosotros somos, pues, yo soy ambivalente, a veces voy aquí, voy allá, y eso es lo que el Señor no quiere, sino que Él quiere que seamos totalmente sinceros con Él, congruentes, y no olvidándonos de Él jamás, que es un Dios maravilloso que nos crió. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo es la composición humana, qué filamentos, qué miniaturas existen microscópicas dentro de nosotros que conforman el cuerpo, que nos conforman a todos nosotros, no solo nosotros, sino también los animalitos de la creación. Es algo maravilloso. Nadie puede hacerlo. Intentan hacer ciertas cosas, pero hasta ahí no completo como es el hombre. Y la misma piel se regenera. Si nos cortamos, se cierra y ahí está. Entonces, esto es lo que debemos de temer al Señor y darle a Él la gloria y la honra para que nos detenga, dice aquí, que nos detenga a hacer el mal, que nos despertemos a esto, de que seamos nosotros conscientes de que esto puede alejar al Señor. También que seamos conmovidos por los demás, por los que sufren, por los que tener misericordia y compasión del prójimo. Hay un pasaje ahí del prójimo. También tenemos que temer al Señor de huir de los pecados, sino rechazar el yo.
O sea, aquí dice que más que todo, los pecados, pues por los pecados podemos tratar. Son ataques de Satanás y nosotros reprendemos a Satanás y los pecados se van, se quitan. Pero algo que también maneja Satanás es el yo. Y este yo nos aparta de Dios, nos aparta de la iglesia, divide la iglesia, hace mucho daño, porque es algo que nos constituye como que fuéramos nosotros los realizadores de todo. Nos constituye a nosotros como que la palabra nuestra es la única que se debe escuchar, la única al quien deben seguir como líder. Este yo es dañino porque nos, digamos, separa a la iglesia la divide. ¿Cuántas divisiones hay por el yo? Yo formo mi denominación, mi iglesia, yo también. ¿Quiénes se van conmigo? ¿Quiénes se quedan? ¿Cuánto no hemos oído de esto? No una, miles de cosas de estas han sucedido. Y pedimos a Dios que en la iglesia este yo sea eliminado. Entonces, por aquí tenemos que temer al Señor, como se habló, que no solo que hemos pecado, temer que hemos pecado, que somos mundanos, sino que también proviene de nosotros mismos y no del Señor. Definitivamente esto viene por nuestras propias decisiones, pues tenemos un libre albedrío y esto nos hace que nosotros nos apartemos de Él. O sea que hay algo que nosotros podemos referenciar y esas son nuestras posesiones, lo que yo tengo, lo que yo poseo, de esto me vanaglorío, de esto me resalto y esto doy a demostrar que estoy en una posición buena. Esto no sirve para nada, absolutamente nada. Pero por otro lado, aquí nos habla que el Isaías profetizó, perdón, se me trabó la lengua, profetizó que el espíritu de Jehová, el espíritu es de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento, el espíritu del temor de Jehová que reposaría sobre Cristo. Este espíritu está en el Señor Jesús todo el tiempo. Era uno con él era mismo. Entonces, el Señor Jesús anduvo siempre por el Espíritu. ¿Y qué llevó una vida? En el Espíritu. ¿Y qué? Con el Espíritu, por el Espíritu y a través del Espíritu. Pues el Señor era el Espíritu mismo. Y ese Espíritu que nos lo dejó a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida y en abundancia. O sea que este nuevo vivir humano, ese Espíritu se manifestó con todos sus atributos. Todos los atributos, esos que se mencionaron, son del Señor. Pero si nosotros tenemos al Señor en nosotros, nosotros podemos hacer valer estos espíritus, ese espíritu que está en nosotros, para nosotros, y no para que nosotros nos vanagloriemos y seamos muy buenos, sino para la constitución misma de la iglesia. Acordémonos que nosotros somos un hombre corporativo, un ser corporativo. No somos seres individuales, no somos piedras apartadas, sino somos piedras de un mismo edificio. Entonces, el vivir de este Dios hombre, el Señor Jesús, lleno del Espíritu y con temor reverencial y obediente al Señor. Él fue obediente porque Él siempre fue el Señor. Lo que el Señor dice, haga su voluntad, no la mía. O sea que el Señor Jesucristo fue una persona, un humano obediente. Tenía la deidad, tenía toda la deidad en él, pero sin embargo, él fue obediente. O sea que el Señor se deleitó en este temor del Señor, se tuvo deleite. Lo mismo el Padre se deleitaba en el Hijo y era algo recíproco. El Hijo se deleitaba en el temor del Señor. O sea que este espíritu todo inclusivo ha venido a nosotros, que nos proporciona un suministro abundante, que nos incluye en su vivir humano, y este ministerio indescriptible del Señor Jesús viene a nosotros. O sea que ese es el temor, y al principio yo no entendía el título, pero ya conforme fui entrando a esas explicaciones que dan los hermanos, nos podemos entender en qué consiste este temor. Y debemos de profundizarlo, porque más adelante hay citas bíblicas. Yo voy a dejar aquí y si hay oportunidad, pues podría compartir algo más de lo que está aquí, porque no es de uno, sino que es de lo que los hermanos han dado y nosotros podemos disfrutarlo siempre, siempre. Y si hay oportunidad, pues amén, hermanos.
Amén, hermanos. Pues el título de esta semana es el significado intrínseco de temer al Señor en la economía de Dios. Y ciertamente nosotros tenemos alguna idea de lo que es el temor al Señor, pero esta semana nos abre un panorama más completo de lo que significa el temor al Señor. Y me gusta el primer título, ¿verdad? Que dice el primer principio por el cual el hombre puede llevar una vida humana apropiada, es que debe temer al Señor. Y pues yo anoche estaba recordando cuando compartíamos acerca de cómo es que uno de joven tiende a creer que uno o puede con todo, o uno lo sabe todo, o simplemente uno es una persona capaz, ¿verdad? Pero se nos olvida este principio, ¿verdad? Hay un principio fundamental en la vida de cada ser humano y de cómo debe conducir su vida, y este principio es el temor al Señor. E inclusive en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, aquella persona que hoy pretende ser sabio, saber algo o conocer algo, debe tener como principio este temor al Señor, ¿verdad? Y ha cambiado un poco, digamos, la percepción de este principio del temor al Señor, ¿verdad? Porque antes pensábamos que quizá pues tener temor al Señor es tenerle miedo, ¿verdad? O que nos podía pasar algo si hacíamos algo, ¿verdad? Pero en realidad el concepto que nos da acá tiene que ver realmente con no confiar en lo que nosotros mismos podemos hacer, ¿verdad? No considerarnos como capaces de hacer algo por nosotros mismos, sino que todo lo que nuestro yo hace es algo natural, ¿verdad? Entonces cambia el principio del temor al Señor. Y definitivamente para llevar una vida apropiada, porque hoy nos preguntamos, ¿verdad? Pero de verdad, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es, dónde debo de seguir? ¿Qué debería hacer? ¿Debo escuchar? ¿A quién debería escuchar, verdad? Pero el principio, este principio es el temor al Señor. Y me gusta mucho porque tenemos un modelo que es el Señor Jesús. Realmente esta vida no puede ser vivida por seres que no ven esto y que no son compenetrados en esta palabra, ¿verdad? Sino que realmente solo podemos dejar que el Señor viva su vida en nosotros, porque nosotros no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? No podríamos cambiar, ni ser transformados, ni vivir este tipo de vida, ni vivir bajo este temor. Entonces solamente el Señor Jesús, quien fue nuestro modelo, puede llevar tal clase de vida. Porque como decía el hermano, porque él tenía un suministro en él. Dice que Isaías profetizó que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor de Jehová reposaría sobre Cristo. Entonces, esta persona, quien es Cristo, pues estaba suministrado de una manera completa. Entonces, él fue capaz de llevar una vida delante del Padre que le obedeció en todos los asuntos, con un temor maravilloso hacia su Padre, pero era porque él definitivamente estaba suministrado por todo esto. Entonces, no existe ningún ser humano que pueda llevar tal vida, ¿verdad? Pero hay una persona que vive en nosotros que puede ser aquel que nos suministre para llevar esta vida, ¿verdad? También me gustó mucho lo que equivale temer a Dios, ¿verdad? Porque temer a Dios equivale a confiar en Él. Y esto no simplemente es que yo confío que Él me va a proveer, sino que el significado acá, dice el hermano, es que nosotros no nos apoyemos en lo que está en nuestro corazón, que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, que no consideremos que nosotros sabemos y podemos, sino que simplemente Él es el único que puede guiarnos y enderezar nuestras sendas. Quisiera leer esta parte que dice, Proverbios 3 del 5 al 8 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. De- Debiéramos reconocerle en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. No deberíamos ser sabios a nuestros propios ojos. Debiéramos temer al Señor y apartarnos del mal. Esto será sanidad para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Entonces, aquí el hermano nos exhorta a través de esto que definitivamente no confiemos en lo que nosotros podemos hacer ni en lo que sabemos,
sino que nos apoyemos, ¿verdad? En el Señor y que no confiemos en nuestra propia prudencia. Y que al final, si nosotros actuamos de esta manera, es impresionante porque el Señor nos va a sanar y Él va a ser un refrigerio para nuestros huesos y para nuestro cuerpo. Entonces, luego el versículo habla de que el varón que confía en el Señor va a ser bendito, ¿verdad? Y todo lo que va a pasar con este varón. Luego dice que temer al Señor significa que también lo honramos, ¿verdad? Que tiene que ver con adorarle, pero también tiene que ver con vivir una vida delante de Él apropiada y que nosotros nos dejemos conducir por Él, que nosotros nos dejemos conducir por su persona maravillosa. Y por último, solamente quisiera compartirles algo que me impresionó anoche y es acerca de la mujer que habla proverbios, ¿verdad? Quien ella está siempre vestida de una manera adecuada, no está ataviada de una manera indecorosa, pero que cuando sus hijos la ven, se levantan y la llaman bienaventurada. Y es una mujer que, pues, según Proverbios dice que conocen a su marido, a su esposo en todos los caminos por la clase de persona que ella es. Y el hermano nos mostraba esa figura, ¿verdad? De cómo es que la iglesia hoy debe ser esta clase de persona, ¿verdad? Alguien que, pues, sus hijos primero la llamen, se levanta y la llaman bienaventurada, pero que tenga un vivir digno, un vestir apropiado y que de alguna manera, pues, ella sea como la portadora de la expresión de Dios en la tierra. Entonces, me impresiona mucho esto, ¿verdad? Porque hoy debemos de comprender el significado de lo que es el temor al Señor, ¿verdad? Este principio, pues, lo debíamos de haber aplicado desde jóvenes, pero ya pasaron muchos años y hoy necesitamos, para continuar en este camino, necesitamos comprender qué es el temor al Señor, ¿verdad, hermanos? No debemos de confiar en nuestro yo, no debemos de vivir por la vida natural, debemos de buscar al Señor y definitivamente debemos de sujetarnos a la cabeza que es Él, ¿verdad? Y Él, y esta vida del Dios hombre maravilloso, llega a ser una vida que puede ser vivida, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor porque hoy podemos seguir el camino del Señor. Amén. Amén. Mientras alguien se prepara o quiere o se anima a compartir algo de lo que haya recibido en la semana, pues quisiera mencionar, compartir un poquito de esto de esta semana. 11, que dice, que dice o que tiene como título el significado intrínseco de temer al Señor en la economía de Dios. Hay primero hay un asunto que nos dirige, ¿verdad? Que es en función, el temor de Dios en función de la economía de Dios, lo cual nos da una dirección a qué clase de temor se refiere, aunque ya los hermanos han definido lo que la semana habla acerca de este temor, no es como tener un miedo propiamente, aunque al principio dice que nuestro vivir debería ser eh, o deberíamos tener esta consideración, ¿verdad? Digamos, de alejarnos del mal por el temor a perder la sonrisa del Señor, lo cual significa
tener esa preocupación, ¿verdad? En nuestro vivir, por entender que Dios se ofende cuando cometemos faltas, cuando vivimos de una manera inapropiada. Sin embargo, pues creo que esto es algo en lo que debemos trabajar, porque pues a veces nuestra manera de ser exhibe pues también, tal vez un poco de falta de temor de Dios en este aspecto, ¿verdad? Porque no nos molesta hacer cosas malas, o sea, tenemos aquella cosa de que, bueno, pues de cualquier forma lo voy a decir, no pasa nada. Entonces es algo en lo que debemos elaborar. Eh, Esta semana menciona que es importante que nosotros nos mantengamos abiertos al llenar del Señor, porque en Él es que está esta capacidad. Marvin nos compartía que quien es capaz de vivir bajo ese temor de Dios es Jesucristo, es Jesús, porque Él no hizo nada de sí mismo. Él hizo todo lo que vio del Padre, lo que oyó del Padre, y Él no tenía esa inquietud o ese conflicto de querer hacer lo que Él hacía. De hecho, en esta oración que hizo antes de ser apresado, Él puso siempre antes de su propia integridad el hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Cuando Él oró, pues si puede pasar de mí esta copa, está bien, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida que vivió Jesucristo es una vida de total obediencia, sacrificio, y esta palabra usa esta semana, sumisión. Entonces, si algo debemos hacer es aprender o lograr llegar a vivir esa vida en sumisión al Padre en nuestra vida diaria y también en nuestro servicio al Señor, en la iglesia. Entonces, siendo que esta capacidad o característica donde existe esta sumisión solo pertenece al Señor, hermanos y hermanas, hay que mantenernos abiertos a este fluir del Señor. Al final de la semana pone dos ejemplos que también pertenecen a Cristo, ¿verdad? Una es este rey que reina, ¿verdad? Pero él también aprendió a estar sujeto bajo autoridad y sumisión. Y también esta mujer que es alabada por sus hijos, ¿verdad? Porque es una mujer que tiene este aspecto de servicio, de obediencia, de sumisión, ¿verdad? Que es completamente agradable a Dios, que pertenece solamente a Cristo. Así que hay un significado intrínseco de temer a Dios. Temer a Dios es honrarlo de esta manera. Temer a Dios es obedecerlo, ¿verdad? Pero esto no está en nosotros, sino que está en Cristo mismo. Necesitamos adquirir al Señor, comprar al Señor, ¿verdad? Porque hay cosas que denotan que nos falta un poco de tener este entendimiento y de tener este temor de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención entre todo esto fue el aspecto de dar en lo financiero, ¿verdad? Que es mencionado en esta semana, ¿verdad? Entonces es bien curioso porque aún este dar es producto de ese temor de Dios. A ver, nosotros tenemos el conocimiento o el concepto de que si queremos recibir, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dar, pero en la práctica no damos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que nos dé en el aspecto financiero, pero también en el aspecto del tiempo y del esfuerzo. También queremos que el Señor nos bendiga, queremos que nos vaya bien en todas las cosas, queremos que nos den el mejor trabajo, solo queremos este montón de beneficios que Cristo puede obtener, pero es a través de que vivamos en este temor de Dios. En el temor de Dios donde nosotros conscientemente y de acuerdo le honramos. Y decimos, hey, yo no voy a hacer esto ofende al Señor, pero esto viene de nuestro interior por ese llenar, por ese llenar. Así que la verdad es que la solución siempre está frente a nosotros y siempre la escuchamos. Estar abiertos, completa y absolutamente menciona esta palabra, esta semana, perdón, de estar abiertos de esta manera. No es una abertura pequeña. Vamos a darle la oportunidad al Señor. Vamos a ver qué pasa. No, sino es abrirse completa y absolutamente al Padre, como lo hacía el Hijo, como lo hace el Hijo. Ahora quiere hacerlo en nosotros. Amén.
Amén, santos, amén por esta palabra maravillosa que el Señor nos daba esta semana. De veras que cada día el Señor nos hace disfrutar de las palabras, ¿verdad? A veces no, yo he leído los proverbios de Eclesiastés, pero nunca me había dado cuenta que también ahí nos habla el Señor en muchas cosas para nuestra vida, ¿verdad? Y qué maravilloso saber que el temer, dice, al Señor es considerarlo, dice, y respetarlo. Y a veces nosotros eso es lo que tenemos a veces en nuestra vida, no nos, en el momento tal vez a veces ofendemos o no respetamos o hacemos muchas cosas que a Dios no le agrada, no estamos honrando al Señor. Y el Señor para nosotros debe ser maravilloso, es maravilloso en nuestra vida, ¿verdad? Y como decía José, a veces nosotros solo pedimos y hacemos y queremos y hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Pero jamás tenemos ese temor hacia el Señor, ¿verdad? Nos olvidamos totalmente de que hay un Dios, ¿verdad? Que este Dios fue obediente al Padre, ¿verdad? Porque la realidad es que el Hijo, pues ahorita Él es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Ante el Padre. Pero qué maravilloso es ver, ¿verdad? Que Él fue nuestro modelo, nuestro ejemplo, ¿verdad? Y que ahora Él, pues, nos expone todas estas palabras a través de los hermanos, ¿verdad? Para poder entender. Y yo me ponía a pensar que nunca voy a poder entender todo lo que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? Nunca voy a terminar o tal vez muera antes, ¿verdad? Y no voy a entender lo que el Señor es para con nosotros, ¿verdad? Es el propósito que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Y a veces es tan fácil, ¿verdad? Pero nosotros como humanos siempre le fallamos al Señor, ¿verdad? Hemos hecho cosas que a Él no le agradan. Y como dicen, ¿verdad? No hay bendición, pues. A veces no está la bendición que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque como dice aquí el hermano, ¿verdad? Solo hemos hecho las cosas sin pensarlo, ¿verdad? Pero cuando venimos a la Biblia, cuando leemos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que este no es el propósito del Señor. El Señor quiere que nosotros lo amemos, no solo lo temamos así como mucha gente yo he oído decir que hay que tiene uno que tener temor a Dios, hay que tener como le dan a uno inspirar como que uno quisiera tener miedo a Dios, ¿verdad? Pero el Dios no es un Dios que he oído muchas frases que dicen, así Dios te va a castigar, pero la realidad es que no es que Dios lo castigue a uno, a veces nuestros propios hechos, nuestras propias imprudencias de nuestra vida, nos pasan las cosas y sin darnos cuenta, pues ni modo, ¿va? Entendemos que Dios aplica, pues, tal vez te disciplina hacia nuestra vida, porque Él es un Dios amoroso, un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que ahí está en todo momento, en toda oportunidad, en nuestras alegrías, en nuestros fracasos. La realidad es que yo siempre he visto la mano del Señor. Le digo, Señor, yo sé que te he fallado. Y como decía el hermano, uno debe abrir el corazón todos los días y cada momento de nuestra vida, abrirle a Él nuestro ser para que Él pueda ver cuánto nosotros lo amamos, ¿verdad? Pero decimos que lo amamos, pero hacemos cosas que a Él no le agradan. Y ese es el temor que debe estar dentro de nosotros, porque si amamos al Señor, nosotros debemos de ser obedientes, ¿verdad? Podemos ver a Jesús, ¿verdad? Que fue un modelo, ¿verdad? Que él toda la vida hizo lo que el Padre quería, ¿verdad? Él no dijo, no, yo no lo voy a hacer y voy a hacer lo que a mí me dé la gana, no, él hizo lo que el Padre quería. Y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Y debemos de tener esa experiencia, debemos de considerar pues esta palabra para nosotros, ¿verdad? Que hemos hecho cosas que a Él no le agradan, ¿verdad? Entonces, reflexionar, ¿verdad? Y venir a Él y pedirle perdón, ¿verdad? Abrirle nuestro corazón. En otro parrafito leía yo que dice que a veces, por eso a veces nosotros estamos enfermos. Y yo me vino a mi mente, ¿verdad? Dije, oh Señor, cuántas cosas malas he hecho delante de ti, por eso mi cuerpo no está sano, ¿verdad? Porque también cometemos errores, ¿verdad? Y estas son nuestras propias imprudencias. ¿Por qué? Porque no tenemos el temor de Dios. Hacemos las cosas como a nosotros nos conviene, ¿verdad? El hermano, aquí los hermanos, esto está bien, está más claro, dice, bien claro lo que Dios nos habla a través de los hermanos, ¿verdad? Y yo disfrutaba esta palabra, ¿verdad? Porque cada vez que Dios nos habla, pues eso es una satisfacción para nosotros, ¿verdad? Podemos ver cuánto hemos errado en Él, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, porque nunca es tarde para volver a retornarnos a Él, de abrir nuestro corazón y hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Estar en paz pues, con nosotros
unirnos, porque a veces miedo tenemos, ¿verdad? No hay paz. ¿Por qué? Porque hemos cometido errores, no hemos tenido el temor, no hemos pensado, hacemos las cosas alocadamente, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios de misericordia, un Dios de compasión, ¿verdad? Él es maravilloso en todo. Y que el Señor nos siga ayudando, pudiendo a buscarlo cada día, ¿verdad? A poderlo disfrutar, a poder entender lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Nunca es tarde. La palabra siempre viene a su tiempo. Y eso me gustó bastante porque a pesar de mi edad, pues digo, Señor, cuánto te he fallado, cuánto te he desobedecido y nunca te he puesto a ti como principio de todo. Pero delante del Señor, ¿verdad? Nada está oculto, ¿verdad? Entonces, yo al menos yo le doy gracias al Señor por esta palabra. Ha sido refrigerio para mi vida, para mis huesos, para mi alma, ¿verdad? Para todo mi ser, porque estoy aprendiendo de Él cada día. Ese amor tan grande y maravilloso que tiene para mí, para con cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Para mis hijos, para mi familia, para los santos. Él nos ama, pero nosotros hemos sido desobedientes, ¿verdad? Y alabado sea el Señor por esta palabra en esta mañana. Amén. Amén por esta semana y la palabra que pudimos recibir. Yo disfruté mucho el libro de Lucas. Esta semana terminamos de leer el libro de Lucas y la verdad que es bastante, bastante impresionante lo que sucede al final de este libro y sobre todo lo que la palabra puede hacer en nosotros. En Lucas 23:56 dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esta parte de Lucas 22, 23 y el último capítulo, el 24, hablan acerca de la muerte y la resurrección del Señor. Y a mí me gustó mucho ese versículo cuando dice la palabra y descansaron, porque el hermano en las notas dice que este día de la muerte del Señor, las personas y todo el universo, y en todo el universo hubo un verdadero descanso, porque el Salvador había cumplido con lo que se había propuesto, había cumplido con la redención. Así que al haber redención, todo el universo podía descansar tranquilo, porque el Salvador había vencido a Satanás, había vencido a su adversario y todo lo negativo en el universo. Así que la redención del Señor, su sangre nos da un verdadero descanso. También luego, pues, van las mujeres y van a ponerle especias al Señor y a verlo, pero se dan cuenta que está abierta la tumba. Entonces regresan con mucho miedo a decirle esto a los demás discípulos, pero había unos discípulos que iban en camino a Emaús y a ellos se les aparece el Señor, pero ellos no lo reconocen. Y entonces empiezan a platicar con él y le dicen que estaban hablando de Jesús. Él les pregunta quién era Jesús y ellos les empiezan a explicar y pues le piden que no se vaya porque tenía que ir muy lejos y que le piden los discípulos al Señor sin darse cuenta que era el Señor, que se quede con ellos. Y comió con ellos y al momento de partir el pan, ellos se dan cuenta que es el Señor el que está con ellos y se dan cuenta, pero no querían como aceptarlo, ¿verdad? Y el Señor les dice que habían sido muy insensatos y ellos sentían que su corazón ardía cuando platicaban con el Señor Jesús. Entonces, cuando comió con ellos, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y disfrutábamos mucho este versículo porque a veces nosotros pues no comprendemos muchas cosas de las que leemos o las que están en la Biblia, pero el Señor es capaz de abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que Él desea y que el Espíritu del Señor nos llene. Entonces la nota dice que para comprender las escrituras se requiere que el Señor Espíritu abra nuestro entendimiento por medio de su iluminación.
Así que la luz del Señor es capaz de abrir nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos las escrituras. Y por último, habla aquí de cuando el Señor ascendió y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Esta parte de aquí, me gustó mucho porque cuando habla de que él asciende desde Betania, me hizo recordar que en primer lugar el Señor amó estar en Betania, en donde estaban estas tres personas, Marta, María y Lázaro. Marta representa el servicio, María representa el amor y la vida que se derrama delante del Señor, y por otro lado Lázaro es el testimonio. Y el Señor amaba venir a Betania, amaba venir con ellos. Y es bien curioso de que el Señor asciende en Betania, y también cuando el Señor venga de regreso va a descender en el mismo lugar, desciende en Betania. Entonces, es bien impresionante porque recordábamos la palabra de unos hermanos que decían que Betania, en primer lugar, representa la vida de iglesia por estos tres ingredientes: el servicio, el amor y el testimonio. Y cuando el Señor ama la vida de iglesia a tal punto de que asciende en Betania y vuelve a descender ahí, decían unos hermanos que compartían acerca de esto, que nosotros debemos permanecer en la vida de iglesia siempre, y que cuando el Señor regrese, que el Señor nos encuentre en la vida de iglesia, que el Señor nos encuentre sirviendo, que nos encuentre amando y que nos encuentre dando testimonio de Él. Entonces es bien significativo Betania. Y por otro lado, que los discípulos no estaban tristes cuando el Señor se fue, sino que estaban llenos de gozo. Por un lado, el gozo de ellos se debía a que habían sido llenos del Espíritu cuando el Señor se les aparece en resurrección y sopla en ellos el Espíritu y les dice: recibid el Espíritu. Y por otro lado, el hecho de su ascensión también les da tranquilidad y gozo, porque luego de esto viene el espíritu económico a ellos a través en el día de Pentecostés, cuando los reviste de poder para poder hablar de parte del Señor. Así que gracias al Señor que en primer lugar nosotros tenemos su espíritu esencial, lo tenemos en nuestro espíritu, y cada día debemos revestirnos del espíritu económico para que nos dé el poder, nos dé el denuedo de poder hablar la palabra del Señor, de predicar a otros, de poder profetizar en las reuniones. Nosotros no tenemos la fuerza para poder hablar la palabra de Dios, pero el espíritu económico tiene la fuerza y nos da la fuerza para poder hablar de parte de Dios. Así que alabado sea el Señor por este libro de Lucas, que presenta a Dios como el Salvador hombre. Lo presenta en un aspecto muy humano, lo presenta en su nacimiento, su vivir humano, todo su obrar en la tierra, su muerte maravillosa que resuelve todos los problemas y le da descanso a la humanidad, su resurrección maravillosa que imparte el espíritu esencial, y su ascensión que le permite a él ir a presentarse ante el Padre y volver a nosotros como el espíritu vivificante, a fin de entrar en nuestro espíritu, a fin de revestirnos como el espíritu económico para ser sus testigos en la tierra. Así que alabado sea el Señor. Esta semana comenzamos a leer el estudio vida, y estoy segura que el Señor va a seguir hablándonos a través de estos estudios. Que el Señor sea el que nos revista esta semana para poder tocarle, amarle y dar testimonio. Amén. Amén, hermanos y hermanas.